Buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de legislación laboral. Vamos a dar inicio con la primera webconferencia referente a la unidad 1, Derecho Individual de Trabajo, fase 2, definición. Vamos a desarrollar los siguientes temas. El primer tema va a ser el contrato de trabajo. Vamos a hablar de su formalidad, de sus modalidades, sus tipos. El segundo va a ser el contrato de prestación de servicios. El tercer tema va a ser el contrato de realidad. El siguiente tema sería las prestaciones sociales. El otro tema a desarrollar sería bases para calcular las prestaciones sociales. Y por último, vamos a desarrollar el tema de estabilidad laboral reforzada. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta de que la Ley 2101 de 2021 reduce de manera paulativa la jornada laboral. Eso dejaría la jornada laboral, pasaría de estar en 48 horas a 42 horas semanales, sin que se disminuya el salario. Muy importante esto, más beneficioso para el trabajador. Entonces, vamos a revisar cómo sería esta disminución gradual. Sería una disminución gradual a partir del 15 de julio de 2023, o sea, a partir de este año, hasta el 15 de julio de 2026. Entonces, desde el 15 de julio de 2023 hasta el 14 de julio de 2024, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando así en 47 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2024 hasta el 14 de julio de 2025, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando entonces en 46 horas semanales. A partir del 15 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2026, se reducirá en 2 horas de jornada laboral semanal, quedando así en 44 horas semanales. Y por último, desde el 15 de julio de 2026, se reducirá 2 horas de la jornada laboral semanal, quedando en 42 horas. Entonces, será una reducción gradual a partir de este año de 48 horas y al finalizar, al llegar al 2026, del 15 de julio, de ahí en adelante serán 42 horas semanales. Entonces, eso está establecido según la ley 2101/2021 y entrará en vigencia y empezará a reducirse a partir del 15 de julio de 2023 para que lo tengan claro también para el desarrollo de la actividad que está en la guía de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el concepto de contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración, que sería el salario. Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera es el empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es el salario. Entonces, veamos ahora los elementos del contrato de trabajo. El primer elemento es la actividad personal del trabajador. Esto es, la actividad es personal, no puede delegarse a otra persona cuando está contratada por ese trabajo. Entonces, es una actividad realizada por sí mismo, por el trabajador. Otro elemento importante es la subordinación, que es la dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cualquier modo, tiempo o cantidad de trabajo. La subordinación. Y por último, de los elementos, la remuneración, que es el salario como retribución de ese servicio prestado por el trabajador. Ahora, las modalidades del contrato. Puede ser por forma o por duración. Entonces, por forma está el verbal y el escrito. El verbal está estipulado en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo y en el cual el trabajo a ejecutar y lugar
en dónde se va a realizar. También se establece la cuantía y forma de remuneración durante el contrato, y eso es algo que se acuerda entre el trabajador y el empleador de manera verbal. Se establecen mínimo esos tres factores. Y el escrito, que está estipulado en el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo, tiene que tener los siguientes factores: la identificación y el domicilio de las partes, el domicilio donde se prestará el servicio, naturaleza del trabajo, cuantía y forma de remuneración, y duración del contrato y causales de terminación. Estos son los factores que debe tener el contrato escrito. Ahora, cuando es por duración, existen dos tipos, que es a término fijo y a término indefinido. A término fijo está establecido, estipulado en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, y establece que el término del contrato no podrá exceder más de 3 años. Entonces, eso es el factor principal en el a término fijo. Y contrato a término indefinido, que está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato tendrá vigencia mientras existan las causales que le dieron origen. También está por realización de la obra o por trabajo ocasional o transitorio, que es aquel cuando, digamos, se contrata a una persona para realizar una obra, y la duración de depende de lo que demore el trabajador construyendo. Una vez haya terminado, se termina ese contrato, ese contrato de trabajo. Ahora, tipos de contrato. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, como el ejemplo que lo coloqué ahorita. Entonces, el contrato de trabajo está a término fijo, a término indefinido, por labor u obra, accidental, ocasional o transitorio. Ahora hablemos del contrato de prestación de servicio. El contrato de prestación de servicio tiene una naturaleza civil o comercial, mas no implica una relación laboral. Ojo con eso. No obstante, se abusa de esta modalidad contractual por los beneficios prestacionales de los que se libra el contratante. ¿De qué se libraría? Que no hay una relación laboral. El contratista se obliga a hacer algo sin que con esto se establezcan unos horarios, exista subordinación permanente. Esto es uno de los factores del contrato de prestación de servicios, que no hay subordinación permanente, no va a cumplir horario. Entonces, aunque muchas veces vemos que la realidad es otra, ahorita hablaremos de eso. Entonces, eso es uno de los factores importantes, la relación no laboral. No hay subordinación permanente y no cumple horario el que esté contratado por prestación de servicio. Otra diferencia, que la seguridad social, el contratista asume el pago de la salud, pensión y ARL cuando el riesgo es de 1 a 3 en la escala de riesgos laborales. Y si el riesgo es de 4 y 5, debe asumirlo el contratante. Ahora, la naturaleza de la relación. El personal que ejerce funciones propias del objeto social de la empresa o aquel que está bajo su subordinación de dependencia no puede ser contratista. Un ejemplo de los que no son prestación de servicio: personal de la salud de IPS, manicuristas, en salones de belleza, modistas de empresa, confección, cajeros, almacenes de cadena, freelance de entidades financieras y otras, como por ejemplo esos. Ahora hablaremos del contrato realidad. El contrato de realidad es aquel contrato que la ley presume como existente, y aunque no se haya definido ni formalizado, la ley considera que existe por la naturaleza misma de las actividades desarrolladas por el trabajador. Recordemos que un contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y en cualquier caso tiene la misma validez ante la ley.
Pero en algunos casos, entre el trabajador y el empresario no se acuerda ningún contrato de trabajo ni verbal ni escrito, sino que se recurre a otro tipo de figura como el contrato de servicios. Independientemente de la figura que se utilice, si el fondo del asunto en realidad se dan las condiciones propias de un contrato de trabajo, primará la realidad de la relación contractual frente a aquella formalidad acordada entre las partes. De allí la denominación de contrato de realidad. No importa cómo se ha llamado el contrato, pero si la realidad indica que es un contrato de trabajo, así será considerado por la ley. Un ejemplo claro de contrato de realidad, digamos que muchas veces, si ustedes pueden darse cuenta que en las alcaldías, en algunas empresas, se contrata al personal por prestación de servicios, pero esta persona contratada por prestación de servicios está cumpliendo con un horario, con una subordinación, ¿sí? Tiene un jefe inmediato. Entonces, esto demuestra que a la realidad no es un contrato de prestación de servicios, que esos tres factores no se encuentran dentro del contrato de prestación de servicios, sino sobre un contrato de trabajo. Entonces, cuando hay una contractualidad, prima la realidad. Ahí es donde se vienen las demandas para las empresas y para las entidades y donde los abogados laborales tienen que demostrar la existencia de un contrato de realidad. Eso tiene que ser probado y pues ahí esto pasa muy comúnmente en las empresas y entidades públicas muchas veces también. Entonces, espero que haya quedado claro el contrato realidad. Ahora, vamos a tocar el tema sobre las prestaciones sociales. ¿Cómo se clasifican las prestaciones sociales? La liquidación de las prestaciones sociales es uno de los aspectos importantes dentro del contrato de trabajo. Estas hacen parte de los beneficios que tiene el empleado según las normas vigentes en Colombia y son de carácter obligatorio. Según la norma colombiana, las prestaciones sociales se clasifican en cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios. Para liquidar las prestaciones sociales es necesario que se apliquen unas fórmulas que permitan establecer de manera exacta cuál es la suma de estos beneficios. Vamos a mirar cuáles serían las fórmulas para que ustedes, la mayoría son administradores de empresas, contadores, sepan cómo liquidar las prestaciones sociales cuando alguien lo requiera. Entonces, la fórmula para liquidar la cesantía es la siguiente. Salario mensual multiplicado por días trabajados divididos en 360. Ahora, interés de cesantía, la fórmula es cesantía por día trabajados por 0,12 dividido en 360. Para liquidar las vacaciones sería salario mensual básico por días trabajados dividido entre 720 días. Y la fórmula para liquidar la prima de servicios sería salario mensual por días trabajados en el semestre entre 360 días. Esas serían las fórmulas para liquidar las prestaciones sociales. Ya, ténganlo presente, denle capture y ténganlo en cuenta para su labor como administrador de empresa y en su labor, digamos que un familiar, que un amigo requiera, ahí tienen las fórmulas. Ahora hablemos de la actividad, de la estabilidad laboral reforzada. ¿Cuándo procede la estabilidad laboral reforzada? La protección especial procede cuando se pretende el despido del trabajador sin que exista una justa causa objetiva. Es decir, lo que busca esta figura es impedir que un empleado sea despedido por condiciones que no tienen que ver con su desempeño en el trabajo, como veremos adelante. Entonces, ¿cuáles son los trabajadores beneficiados con la estabilidad laboral reforzada? Serían todas las personas que por el deterioro de la salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se vea afectada su productividad sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica ni que su origen sea determinado. Entonces, una persona que se encuentre enferma con problemas de salud no puede ser despedida, se encuentra protegida por la estabilidad laboral reforzada y en caso de que se despida, podría ser propenso el empleador a una demanda laboral. Ahora, un ejemplo de la actividad laboral reforzada es
son las mujeres que están cobijadas por el fuero de maternidad. Una mujer en estado de embarazo y en periodo de lactancia no puede ser despedida, está prohibido. Entonces, con esto damos por, digamos, desarrollado los temas que se encuentran incluidos dentro del caso de la actividad de de la fase 1, definición y de que ustedes deben desarrollar. Estos temas son muy importantes que lo tengan en cuenta. Yo estaré compartiendo material de apoyo a ustedes. Lo voy a dejar en el foro de noticias, material de apoyo. También estaré desarrollándolo con ustedes en los foros de discusión. Lo voy a pasar para que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de la actividad. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, saben que pueden contar conmigo. Entonces, muchas gracias por acompañarme y espero estén activos en el foro de discusión y en los CIPAs que estaremos realizando en la siguiente web conferencia. Vamos a dar terminada. Muchas gracias por acompañar.